Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten el resto de sus compañeros y comenzamos.
Ok, buenas tardes. Ya estamos todos conectados, por lo que ya podemos comenzar. ¿Va que va? Si me hicieran favor, por favor, de prender su cámara para el pase de lista. Ok. ¿Yair? ¿Yair? Presente, profe, no lo había escuchado. No te preocupes. ¿Alex? Presente. ¿Eh? ¿Efraín? Presente. Ok. ¿Jorge? ¿Eh? ¿Joshua? ¿Joshua? Ahorita nos comentó y se le trabó el Zoom, pero igual creo que sí entró a la sesión. Que va a ver si ahorita se vuelve a conectar. ¿Jaime? Presente. ¿Eh? ¿Daniel? Presente. ¿Eh? ¿Santiago? Presente. Ok. ¿Víctor? Presente, profe. ¿Eh? ¿William? Presente. Ok. ¿Jacqueline? Presente. Ok. ¿Daniel? Presente. Ok. Y Fernando. Ahí va. Ok, pues bueno, ya tenemos nuestro pase de lista. Por ahí un breve corte comercial. Solo para recordarles que el próximo miércoles tenemos clase presencial. Según nuestro horario, pues va a ser clase presencial de 5 a 7 en la facultad, en el laboratorio 7, que es ahí en el edificio de laboratorios. Ya yo, pues en caso de que no sepan bien cuál es, hay algunos mapitas por ahí puestos en los edificios. Y si no, pues de todas maneras yo voy a llegar ahí primero a la entrada del edificio de laboratorios, ahí frente al Coliseo. Ya, ahora sí que a recibir a los que estén por ahí y ya luego pasaremos al salón. ¿Va que va? Sí, no te preocupes, ya te puse tu asistencia. Entonces, pues por ahí para los que quieran estar de forma presencial, pues allá nos veríamos, ¿ok? Pues bueno, ese es uno. Igual por ahí habían solicitado que viéramos ese día un repaso así de forma general en cuanto a programación de C++. Y pues precisamente sería con lo que estaríamos trabajando el día miércoles, un repaso general de C++ en diferentes aspectos. Es en ese sentido. Ahora, por ahí la clase pasada nos quedamos con una práctica que fue la de implementar los diversos algoritmos de búsqueda. Bueno, en este caso creo que solo fue implementar el algoritmo de búsqueda binaria. No, eran los dos, ya me acordé, que era el lineal y binaria. Por ahí les dije que no era tan obligatorio que ya tuvieran de búsqueda binaria implementada en este caso, ya que recordemos que sí tenían que hacer como tal el ordenamiento para poder aplicarlo. Si lo lograron implementar, está perfecto. Así que por ahí, ¿alguien quiere mostrarnos su código? ¿Hay algún voluntario o lo dejamos a dedocracia? Podría ser yo, pero que me dé un momento para abrir el trabajo. Sí, sí, sin ningún problema. Mientras ya, como quiero ahorita, ya di permiso para que puedas compartir. Igual mientras lo vas abriendo, también les explico otra cosa. Por ahí, pues bueno, ahorita vamos a checar precisamente algunos ejemplos que quieran mostrarnos de su código y luego pasaríamos a otra actividad, precisamente para dar inicio a un tema que pues deberíamos de haber visto en primer parcial por ahí. Ahora sí que es de lo primerito que deberíamos de haber visto, pero pues bueno, que va a ser como tal el hablar ahora del análisis de eficiencia de un algoritmo. Como tal, hasta ahorita hemos visto varios algoritmos o han visto varios algoritmos. La idea ahora sería hacer un análisis sobre nuestros algoritmos, que nosotros podamos definir
si nuestro algoritmo es eficiente o no es eficiente. Por lo que vamos a hacer una pequeña actividad introductoria para adentrarnos en este mundo del análisis de la eficiencia de un algoritmo, para posteriormente, ahora sí, enfocarnos en realizar el análisis de nuestros algoritmos y decir cuál es su eficiencia. ¿Va que va? Que ahora sí podamos entender lo que expusimos la clase pasada, no, antepasada, de las eficiencias, de cuál era el mejor caso, cuál era el peor caso, y que entendiéramos a qué se refería esa eficiencia. ¿Va que va? De acuerdo, profe. Perfecto. Entonces, por favor, Isaac, explícanos Sí. un poco tu código. Ok, bueno, primero que nada, tengo todos mis métodos declarados. Ya entrando en el método main, declaré 2 arreglos, por lo que nos comentaba que por una opción que decía imprimir directamente elementos ordenados para no modificar el arreglo principal, se podría llamar, que es el arreglo y el arreglo auxiliar, ambos del mismo tamaño de 20. Reinicializada a 0, que es la variable con la cual voy a obtener qué opción quiere realizar. Las tengo todas declaradas. 1, arreglo elementos. 2, editar. 3, mostrar. 4, imprimir elementos ordenados. Aquí puse entre paréntesis qué método estoy usando, el selection. Buscar el elemento en arreglo, la búsqueda lineal. Y buscar el elemento en el arreglo, la búsqueda binaria. El 7, ordenar el arreglo existente usando el mismo ordenamiento que utilicé antes. Y la opción de salir. Su textito de imprimir, acción y la entrada. Y ahora tengo un switch case que hará la comparación con case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el default. El case 1 sería agregar elementos, por lo cual mando a llamar mi método de solicitar valores y le envío mi arreglo. En este caso recordemos que el arreglo está vacío. Y si vamos al método de solicitar valores, es únicamente un for que va un for con inicio indi en 0, imprime el texto, introduce el valor de la posición del arreglo y la guarda en la posición correspondiente, empezando desde 0 hasta la 19. Y esto sería lo que hace el case 1, que sería la opción de agregar elementos. Posteriormente, en modificación, o bueno, el case 2, que es editar elementos, va a mandar a llamar el método de modificación y le va a enviar el arreglo que se tiene. Y lo que va a hacer mi método de modificación es que va a recibir el arreglo. Declaro 2 variables que voy a utilizar posteriormente. Y pongo un texto para mayor visibilidad. Y mando a llamar el método de imprimir arreglo con un 1. Bueno, aquí hice como un arreglo extraño, pero ahorita lo muestro aquí. Aquí tenemos mi método de imprimir, que le envié el arreglo y un valor de 1. Recibe arreglo y el valor de 1. Tengo un for con la impresión de todos los elementos. Y posteriormente tengo una comparación de que si es igual a 1, va a imprimir las posiciones en las que se encuentra cada elemento. ¿A qué me refiero con esto? Aquí imprime los valores, por ejemplo, en la posición 0 tiene 5, y este de aquí imprime el 5 y este de acá imprimiría el 0, o sea, justo bajito. Solamente si fuese igual a 1. Si fuese igual a 0, se terminaría hasta aquí. Ahora regresamos acá y introduzco la posición a modificar. Entonces, con lo que anteriormente hice, se imprimen los valores y las posiciones que tiene cada uno. Entonces simplemente escoge una del 0 al 19. Le pido el nuevo valor y hago una igualación. En la posición R coloco el valor que me acaba de dar. Le pongo un mensajito
Y ahora vuelvo a imprimir el arreglo, pero esta vez únicamente los valores dentro de este. Y hasta aquí llega mi método de modificación. Posteriormente, el case 3, que es la opción de mostrar elementos. Lo único que hará será llamar al método imprimir con el valor de 0 para evitar que se impriman las posiciones. Posterior, el case 4, que es imprimir elementos ordenados. Aquí es donde utilizo el arreglo auxiliar. Primero que nada voy a copiar el arreglo que tengo con un método que creé para eso. Le envío el arreglo que tengo y el arreglo auxiliar. Recordemos que el arreglo auxiliar está vacío. Entonces vamos a la parte de copiar arreglo y únicamente lo que hago es un for que va recorriendo todas las posiciones de 0 a 19 y hago una igualación del arreglo auxiliar en la posición i. Va a tener el mismo valor que el arreglo, podemos decir al arreglo como original o principal en la posición i. Y esto va a hacer que se copien del 0 al 19, todas las posiciones que tiene. Esto para evitar modificar el arreglo principal. Después tengo el método selection y le envío el arreglo auxiliar. El método selection es el mismo que usamos, bueno, que nos proporcionó en la actividad anterior, únicamente con la modificación de que, bueno, como la actividad no decía que el arreglo de esta actividad era 20, únicamente cambié las variables que limitaban el tamaño por 20. No hay mucho intercambio aquí. Sigue el mismo principio del que ya nos había proporcionado en clases anteriores. Entonces hace este ordenamiento al arreglo auxiliar y posteriormente lo imprime. Y aquí termina el case 4, el case 5, que es buscar un elemento del arreglo con búsqueda lineal. Igualmente, fue el algoritmo que nos proporcionó en clases anteriores de la búsqueda lineal. Aquí está. Búsqueda lineal. Solo que recibe el arreglo y está cambiando las variables de tamaño hasta 20. Y me muestra la posición me muestra el valor de la posición que tenga en el arreglo. Hasta ahí el case 5. Posteriormente tengo el case 6, que será la búsqueda de un elemento en el arreglo por el método de búsqueda binaria. Aquí, si recordamos la búsqueda binaria, es necesario que los elementos estén ordenados. Por lo tanto, yo lo que hago es, para igualmente no modificar el arreglo original, copio el arreglo dentro de mi arreglo auxiliar, lo ordeno con el método selection, igual, ordeno el arreglo auxiliar con el método selection y le aplico el algoritmo de búsqueda binaria. Este algoritmo yo tengo porque mi equipo expuso este tema y únicamente lo retomé y lo coloqué aquí, haciendo las modificaciones en tamaños que son necesarias. Y entonces, lo que hace esta parte, copia el arreglo en auxiliar, ordena el auxiliar y hace la búsqueda dentro del auxiliar. Y eso es lo que realiza al buscar un elemento de forma binaria. Posteriormente, el case 7, que es ordenar el arreglo existente, esta vez sí es el original, por lo cual usaré mi método selección y le enviaré el arreglo original. Y es lo único que era. Lo va a ordenar y hasta ahí. No puse una impresión porque teníamos el case 3, que era la opción de imprimir. Por eso no lo vi necesario en este punto. Posteriormente, al case 8, que va a finalizar el programa. En este caso únicamente muestro un mensaje. Muestro un mensaje y como mi do while, en el que se encuentra toda esta parte del menú,
tiene que, mientras todo esto se va a repetir, mientras R sea diferente a 8, como C igual a 8, muestra el mensaje y se da cuenta que es igual a 8 y se sale. Y después tengo el caso de for, que es en caso de que meta una variable de un case que no existe, le pone este mensaje. La opción seleccionada no existe o no está disponible. Y eso sería todo. Solo Ok, queda- perfecto, perfecto. Ahora sí que de manera general está bastante bien, está muy perfecto, inclusive con el hecho de que declaraste tu arreglo auxiliar en lugar de declararlo dentro de cada case. Ahora sí que normalmente pues uno pondría el arreglo auxiliar dentro de cada case en el cual sea necesario, ahí se haría la declaración y tú lo hiciste de esta forma, de tal manera que te ahorras consumo de espacio. Lo que estás realizando es que pues lo escribes sobre el mismo arreglo que ya tenías definido, siempre vas a estar consumiendo lo de dos arreglos y listo. Realmente pues sí, bastante ingenioso el hecho de cómo lo implementaste, el hecho de crear la función en la cual copies los valores del arreglo al otro arreglo. Está bastante bien y pues no sé si tus compañeros tengan alguna duda, alguna pregunta. No, todo bien. No, igual, todo claro. Ah, que va, perfecto. Pues muchísimas gracias, Isaac. Realmente muy buen código. Por ahí hasta inclusive con tu función para imprimir, con el hecho de que le agregaste la opción para no como tal tener dos funciones de imprimir, sino ya todo integrado en la misma función como un parámetro de configuración. Realmente está bastante padre. Vale, ¿Ok? gracias. Por nada, por nada. Ok, ¿hay alguien más que quiera compartirnos su código? ¿Yo? Ok, sí. Adelante, Efraín. Sí, voy. Ya se está viendo. Sí, ya se ve. Ok, bueno, en comparación es realmente muy similar el código o esta parte más que nada. Yo lo que no tengo realmente es si lo de agregar o copiar el arreglo como lo tenía Santiago, hasta ahorita que lo vi, es muy buena opción, no se me había ocurrido. Pero en sí, igual aquí tengo declarado mis variables. Un pequeño cambio tal vez es de que yo las tengo declaradas mi arreglo como un double por si se ponen decimales, números decimales o así, pero es un pequeño cambio. Y bueno, aquí está el menú, eh, la opción de añadir elementos, en donde yo lo estoy comprando en un switch igual. Y bueno, para añadir elementos, aquí tengo mi función, en donde simplemente le estoy pidiendo al usuario que ingrese el número y le muestro la posición en la que se está ingresando. Una vez terminado el arreglo, nos mostrará que el mensaje de que el arreglo está lleno. Para editar el elemento, yo lo que tengo aquí es una comprobación, digámoslo, antes. Le pido que me dé la posición del arreglo que desea modificar y esa posición la verifico. Si es que excede el máximo de mis 20 espacios en el arreglo, le pido que me ingrese nuevamente un número porque ese no existe o no existe el espacio en el que lo quiere poner. Y si cumple la, la condición, ya simplemente me va a decir que le voy a preguntar que ingrese el número que desea modificar y simplemente lo guardo en mi arreglo. Y bueno, do while es para la comprobación, se hará tantas veces el usuario se pueda llegar a equivocar. Y ahora pasaremos a lo de mostrar elementos, los elementos sin ordenar. Simplemente aquí tomo el arreglo,
y imprimo su posición del arreglo y el número que está ocupando. Eh, Ahora, el imprimir elementos ordenados, utilizo, bueno, primero aquí tengo mi arreglo, eh, eh, copio el arreglo al otro que teníamos para que no se modificase, y simplemente ya sobre este nuevo arreglo es donde utilizo el método. Yo utilicé el método burbuja simplemente porque me acuerdo más rápido, o en ese momento me acordé más rápido, y ya le digo que el arreglo, muestro el arreglo con su posición. Ahora la búsqueda lineal, eh, ujú, aquí está. Le pregunto qué número desea buscar. Una vez teniendo el número, comparo si, bueno, utilizo yo un while en este caso. Se me hizo un poco más cómodo y más fácil de ver. Y aquí ya comparo y hago su estructura, digamos, que si el arreglo en la posición i es igual al número, pues simplemente yo utilizo una variable booleana para saber si existe o no. Si este número existe en esa posición, pues simplemente tomo un break, y al final le pongo que el elemento existe en la posición tal, ya en la posición i, ya que pues la posición, o bueno, más bien la variable, pues, va a guardar la posición. Y si no existe esta posición, pues simplemente le digo que el elemento no está en el arreglo. Ahora el ordenar el arreglo, ya, pero ahora sí el arreglo original, lo que hago, pues, es realmente pues, lo mismo que en el primero, nada más de que pues aquí no utilizo un for u otro arreglo extra. Simplemente utilizo el método burbuja, lo arreglo y lo muestro. Eh, y ahora para la búsqueda binaria, eh, aquí está. Tomo mis variables, el inicial, la mitad y nuestro dato que nos piden. Le pregunto qué número desea buscar. Bueno, antes yo utilizo otro arreglo para ordenarlo y que no se desordene en mi arreglo original. Ahora sí, ya después de eso, le pregunto el número que desea buscar. Es casi la misma lógica. Utilizo un while, le pongo que la mitad va a ser pues, la cantidad de espacio que tiene el arreglo, más n, que va a ser pues sí, mi número común, sí, mi número auxiliar, digamos así, la mitad, y la divido. Y ahora aquí ya le paso, bueno, más bien compruebo si el arreglo es igual al dato, pues igualmente existe. Si no, aquí es donde se empiezan a hacer los subconjuntos. El número es mayor que el dato, bueno, se hace este subconjunto. Ya solo por si el dato es mayor a la cantidad o al número mayor que tengo de mi arreglo, pues en mi arreglo más bien, pues simplemente le pongo que ese número no, bueno, le pongo que es false en mi variable booleana, para que así una vez salga del bucle, compruebe si esta variable es verdadera o es falsa, para mostrar que el elemento no está en el arreglo, o efectivamente el arreglo está en la posición mitad del, del arreglo, bueno, en la posición que guarde mitad. Y eso sería todo. Realmente, pues es muy parecido al de Santiago, excepto por lo de el arreglo y la otra forma de imprimir, que pues sí, hasta ahorita no me había dado cuenta que se podía hacer mejor. Sí, sí, sí. De hecho, es muy parecido en cuanto al acomodo. La diferencia, como bien mencionas, está en el arreglo, en la manera de imprimir, y también yo por ahí pondría en cuanto al algoritmo para ordenamiento. Tu Sí, compañero sí. utilizó el selection, tú utilizaste el burbuja, así que pues también ahí estaría esa otra diferencia en cuanto a sus códigos. ¿Va que va? Sí. Bueno, ya solo por último, ya olvidé mencionar la opción salir. Ya una vez que el pues, programa, yo lo utilicé como 0,
y si por casualidad no pone un número que no está, simplemente le pongo que no existe, que intenten de nuevo y llamo al mail para que me vuelva a mostrar el menú. Ok, está perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. De hecho, pues sí, también tu código está bastante bien. Así que son esos detalles, pero como tal no hace que tu código esté bien o esté mal. Simplemente pues son diferentes. ¿Ok? Va, que Sí, va. sí, sí. Bueno, ¿por ahí hay alguien que quiera mostrar su código o ya pasamos con la actividad del día de hoy? Ok, pues bueno. Entonces, hablemos un poco de el ordenamiento. Digo, no, perdón, no del ordenamiento, de la eficiencia de nuestros algoritmos. Como tal, pues, es algo que es fundamental a la hora de hablar de algoritmos, no solamente del hecho de programarlos o de hacer algoritmos complejos como lo hemos hecho hasta el momento. No solamente nos tenemos que enfocar en ello, también nosotros tenemos que checar en cuanto, a ver, esperen un momentito. Estaban devorando los mosquitos y ahorita ya me trajeron ahora sí el raid para poder echarle y ahora sí que matarlos. Ok, pues bueno, como bien les decía, algo que es importante y no se trata únicamente del hecho de que programemos algoritmos complejos, es también analizar cómo es que funcionan. Analizar y que nosotros podamos definir si nuestro algoritmo es el adecuado, si nuestro algoritmo es eficiente, es ineficiente y por qué. Hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos comparar un algoritmo. Podemos comparar su algoritmo por complejidad, y esta complejidad también depende de a qué nos referimos con complejidad. Podemos analizar nuestro algoritmo en cuanto a la dificultad o al esfuerzo del desarrollo, qué tanto nos costó el elaborarlo. Podemos analizarlo en cuanto a su tiempo de ejecución, que es uno de los más comunes, analizarlo en cuanto a su espacio de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de formas y mecanismos por los cuales nosotros lo podemos analizar. A su vez, existen muchísimas razones o factores que pueden alterar o modificar nuestra percepción del funcionamiento del algoritmo. Nosotros podemos pensar que, ok, hacemos nuestro algoritmo de X o Y forma, lo analizamos o hacemos un análisis del algoritmo empleando un método empírico, donde digamos, ¿sabes qué? Pues vamos a comparar el método de ordenamiento, no sé, burbuja y el de selection, los dos que hicieron sus compañeros. Ok, vamos a analizarlo por método empírico. ¿De qué manera sería por el método empírico? Ok, vamos a darles el mismo arreglo y a verificar quién es el que genera el menor tiempo de ejecución. Ahí está. Ok, vamos a checar cuál es el que nos genera un menor tiempo de ejecución. Ok, pues desde ese punto de vista, todo funcionaría más o menos bien. Nos estaría generando o estaríamos diciendo, ok, ¿sabes qué? El burbuja nos generó un menor tiempo de ejecución. Ok, es una manera válida de analizarlo, pero luego nos saltan algunas cuantas alertas. ¿Cuál fue el algoritmo que le dimos? Digo, ¿cuál fue el arreglo que le dimos? La segunda problemática es, ok, ¿con qué lenguaje programamos el algoritmo o los algoritmos? Ahí diríamos, ok, pues se utilizó C++. Ambos utilizaron mismo C++. Luego llega otra complicación más. ¿Cuál compilador fue el que se utilizó? Porque sí, también afecta el compilador que nosotros utilicemos. Ahí ya la cosa se empieza a complicar. Luego también diríamos, ok, pero también se están utilizando dos computadoras diferentes. Normalmente, incluso aunque tuviéramos las mismas condiciones de hardware, misma memoria RAM,
mismas condiciones de procesador. Inclusive, aunque tuviéramos exactamente mismo modelo de RAM, mismo modelo de procesador, nos va a estar dando rendimientos diferentes. Es complicado que nosotros hagamos un análisis real sobre el hardware, ya que no todo el hardware, aunque tenga las mismas condiciones, nos va a dar los mismos resultados. Va a variar dependiendo del equipo, inclusive por el sistema operativo que tengamos, inclusive por programas que tengamos que estén consumiendo recursos. Todo eso va a afectar en cuanto al rendimiento, haciendo que sea un tanto complicado que nosotros podamos realizar un análisis a través de ese mecanismo, que nosotros analicemos a través de un método computacional. Que nosotros lo hagamos de esa manera, pues va a complicar las cosas. Es ahí donde surge la necesidad de hacerlo de una manera un tanto más equitativa, algo que nos permita el poder compararlo de una manera pues un poco más precisa. Es ahí donde surge precisamente el análisis o pues sí, más el análisis de la complejidad del algoritmo. ¿Qué es lo que hemos visto, lo que vieron a la hora que expusieron en cuanto los algoritmos de búsqueda? Que cuál tenía un mejor caso, un peor caso. Por ahí también está el caso promedio entre algunos otros. Y pues vimos ahí que tenían un numerito y decíamos, ok, la complejidad es de 2 logaritmos de n o algo por el estilo. Pero, ¿qué rayos significa ese valor? Ok, pues ese valor es una notación para representar su complejidad. Ese valor como tal, nosotros lo tenemos que calcular a partir de analizar el código. Nosotros podemos revisar el código, podemos analizar una función sencilla y a partir de ello, a partir de las entradas, de los valores de entrada, nosotros determinar cuál es el mejor caso, cuál es el peor caso, cuál es el caso promedio, que de hecho es uno muy complicado de determinar, y algunos otros. Pero los principales que nos interesan son el mejor caso y el peor caso. Normalmente, de hecho, nos vamos a ir siempre hacia el peor escenario posible, ya que es el que nos va a decir en el peor de los casos, de todos los casos, cuánto nos tardaríamos. Ya que lo común es que nosotros pensemos a lo negativo. Que digamos, ok, vamos a suponer que nos fuimos al peor de los escenarios, ¿cuánto es lo más que se va a tardar? Y pues eso lo podemos sopesar con el mejor de los casos, y el caso promedio se suele llegar a mencionar, se puede tratar de calcular, pero es un tanto difícil que lo realicemos ya en un entorno práctico, ya en un entorno real. ¿Ok? Y pues bueno, precisamente a través de esto nosotros vamos a poder determinar cuál es la eficiencia de un algoritmo. Para llegar a ello, nosotros tenemos que hacer una serie de operaciones. Pero bueno, para poder adentrarnos en ello, vamos a realizar en primera instancia una actividad para familiarizarnos con todos estos temas. Vamos a hacer entonces una infografía con la cual nosotros vamos a detallar o vamos a explicar un poco más a detalle en qué consiste o cómo podemos comparar un algoritmo, que fue parte de lo que ahorita les estuve explicando, qué puede influir en realizar el análisis de algún algoritmo y cuáles son los tipos de análisis en cuanto a complejidad. Ahí sí ya vamos a estar hablando del análisis de un algoritmo referente a su complejidad. Ojo, en esta infografía no quiero que me expliquen cómo calcular o cómo obtener el mejor o peor caso de un algoritmo, simplemente que me digan qué es o en qué consiste. No es necesario que se rompan la cabeza en este momento en checar todos esos cálculos y esas operaciones. Eso lo vamos a estar viendo en la clase. ¿Va que va? ¿Puedes repetir los puntos, por favor? Ok, de hecho lo voy a publicar. Ok, de acuerdo. Gracias. Para anotar uno. Ahí está. Ok. Es para el miércoles. Ahí está. Ok, sí, de hecho, ahorita nada más estaba dándole unos detalles finales para publicar. Ya está ahorita publicada la actividad. Y pues bueno, igual los repito, pero ya están anotados. ¿Cómo podemos comparar un algoritmo? ¿Cuáles son los diferentes mecanismos a través de los cuales nosotros podemos comparar dos algoritmos? ¿Qué puede influir a la hora de realizar un análisis en el algoritmo? ¿Qué condiciones, qué factores
qué características influyen a la hora de que nosotros realicemos ese análisis y cuáles son los tipos de análisis según su complejidad. Es ahí donde nosotros mencionamos el mejor caso, el peor caso, el caso promedio, etcétera. ¿Para qué va? Y esto lo harían a manera de una infografía para que lo puedan tener ahí estructurado y un poco más digerido que el hecho de hacer una investigación. ¿Para qué va? Sí, de acuerdo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. No, todo claro. Bien. ¿Para qué va? Entonces, vamos a trabajar con esto, por favor. Ya está publicado en el Classroom. Y pues empezamos a trabajar con nuestra infografía. Tenemos una hora hora 15 de aquí a lo que termina la clase. Es muy posible que con ese tiempo pues sea suficiente para que terminen la práctica. Y si no, pues de todas maneras se les quedaría de tarea. ¿Para qué va? Sí, está bien. Ok. Perfecto. Entonces, empecemos a trabajar con la práctica. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea que abran el micrófono o por el chat. ¿Ok? Sí, ya casi acabo yo, creo. Ok, ok. Entonces nos vemos el miércoles, ¿cierto? Sí, así es. Ya eso sería todo por hoy y nos veríamos el miércoles. De acuerdo, bien. Sale, entonces nos vemos. Perfecto, nos vemos. Igual si alguien no puede ir o no va por X o Y motivo, ya sea que sea foráneo o cualquier otra razón, va a ser mixta la clase. Voy a llevarme mi cámara web para pues que los que estén virtual puedan también tomar la clase, ¿va? Entendido, profe. Perfecto, nos vemos, nos vemos. De su infografía de tarea. Y vamos a dejar la sesión hasta aquí por el día de hoy y nos veríamos el día miércoles. ¿Va que va? Recuerden que Ok. sería en el laboratorio D07. Ok, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Buen inicio de semana.